hay que conocer sobre las ondas tiene que ver con lo que se conoce como una onda, o lo que pasa con una onda atrapada, una onda que no tiene dónde ir. Entonces, imagínense lo siguiente, imaginen que usted tiene una onda, en este caso es una onda en una cuerda. Hay una cuerda y hay una onda en esa cuerda. Esta onda tiene la característica de ser una onda que se repite en el tiempo. Eso es lo que llamamos nosotros también una onda armónica. Y ahora imagínense que la onda viaja hacia la derecha en este dibujo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la onda llega a un extremo de la cuerda, la onda se refleja. ¿Y cuál es el resultado? Que en la misma cuerda terminan coexistiendo la onda que incide con la onda reflejada. Son dos cosas distintas. La onda reflejada además se mueve y cuando llega al otro lado se refleja otra vez. Y el resultado es que cuando usted atrapa una onda dentro de una cuerda, esto ocurre muy rápido porque la velocidad de las ondas es pues muy grande. La onda empieza a interactuar con sus propias reflexiones y en principio, después de un rato, la onda podría terminar interfiriendo de forma tan compleja que se destruyera completamente a sí misma. Entonces usted arranca con una onda y la onda termina interfiriendo consigo mismo hasta destruirse. Pero ¿es esto posible? Es decir, ¿es posible que usted pueda hacer desaparecer la onda dentro de una cuerda en un espacio atrapado, produciendo este efecto? La respuesta es que no, porque la energía de la onda tiene que seguir ahí. Si la cuerda termina, digamos, en reposo, es como si hubiera desaparecido la onda de la cuerda. La onda de la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que se produce en una cuerda cuando yo atrapo una onda ahí? Resulta que la naturaleza, la cuerda misma, esencialmente se vuelve selectiva y no permite que cualquier onda exista en ella. Y aquí viene, muchachos, el origen de la naturaleza cuántica del universo. Atención con esto. Puede que muchas propiedades de las ondas sean continuas, pero esta propiedad que va a resultar aquí es perfectamente cuántica por condición, digamos, de existencia de la onda. Miren esta onda no puede existir en esta cuerda porque esa onda se anularía a sí misma. La única onda que puede existir en esa cuerda sin que se anule mutuamente es una onda tal que tenga un número de rizos que llene perfectamente el espacio entre las dos paredes. Una onda que tenga un número de rizos, de subidas, valles y que haga que quepa perfectamente dentro de la pared, es una onda que se va a reflejar y al reflejarse va a interferir con la onda, con ella misma en la dirección opuesta de una manera muy precisa. Después va a interferir con la segunda reflexión de una manera muy precisa y el resultado de ese proceso va a ser el surgimiento de un tipo de onda muy especial que se conoce como una onda estacionaria. Entonces, atención con esto. Esto es un fenómeno emergente. Esto es una propiedad emergente de las ondas. No la tiene ningún otro fenómeno físico en el universo. Cuando un fenómeno ondulatorio está atrapado, cuando una onda está atrapada, se produce una onda estacionaria. Y la onda estacionaria tiene estas características que hay aquí. Correcto. Que a propósito, a esa onda que queda atrapada dentro de la cuerda, dentro de este espacio limitado, les repito, esto solo ocurre cuando la onda no puede irse a ningún lugar. A esa onda se le llama una onda resonante. También se la conoce como un armónico. Un armónico. Correcto. Las ondas atrapadas son ondas que son ondas. Los armónicos de las ondas atrapadas o este tipo de comportamientos se observan en fenómenos ondulatorios en 1, en 2 y en 3 dimensiones. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la apariencia que tienen ondas estacionarias sobre una lámina metálica, ¿cierto? Miren, esta es una lámina metálica y esa lámina metálica por debajo, ahí no se ve, tiene un parlante, ¿cierto? Algo que hace vibrar la lámina. Y lo que vemos es que la lámina no vibra de cualquier manera. La arena que hay aquí, lo que permite es mostrar, miren, es que la onda estacionaria tiene dos tipos de lugares. Los que llamamos nodos,
¿cierto? O puntos donde el medio no se mueve, en este caso la cuerda no se mueve, y los que llamamos antinodos o vientres, que son lugares donde la cuerda se mueve máximo. En el caso de esta onda en 2 dimensiones, ¿cuáles son los lugares donde están los nodos? Donde está la suquita. Donde no hay arena. Donde se ve la forma. Eso, entonces miren que ahí uno podría confundirse, uno podría creer, donde la arena está, están los nodos, o donde no está, están los nodos. En realidad aquí es donde está la arena, están los nodos. O sea, esta parte del metal no se mueve. Esta parte del metal de aquí no se mueve. La parte del medio es la que está sacudiéndose arriba y abajo, ¿cierto? La que sacude arriba y abajo. Y aquí aparece una cosa muy rara. Ya le voy a responder a Manuela. Miren esto. ¿Sí ven los patrones que se forman sobre la lámina? Esos patrones son el equivalente a patrones como estos, pero en 2 dimensiones. Los observamos siempre que hay una onda atrapada en un espacio limitado. Miren aquí otro patrón de ondas estacionarias en una guitarra. Les adelanto de una vez que eso es lo que pasa en los átomos. En los átomos, los electrones forman patrones así, ¿cierto? Patrones que cambian a medida que cambia o cuando cambia la energía del electrón. Los electrones son ondas y los patrones representan lo que llamamos los estados de energía del electrón. No hay órbitas, no hay corpúsculos en los átomos dando vueltas, son ondas lo que hay en los átomos. Doña Manuela, pregunte. Buenos días. Es que estaba pensando, dije, contenta de poder volver hoy. Estaba pensando en lo último que acaba de señalar, y es que esto que nos está explicando de las ondas estacionarias me recordó lo que dijo antes del descanso en términos de conjunto de energía posible. ¿Sí? Que los átomos tenían un conjunto de energía posible. A cada átomo cada átomo tiene un conjunto de energía posible y en él es en el que se inscriben los electrones. Correcto. Eso lo recordé ahorita que hablaba de la onda estacionaria. Me preguntaba si había una relación, si ocurría de esa manera también, como si el átomo y ese conjunto se comportara como una onda estacionaria. Esa es la respuesta, Manuela. Esa es la respuesta de la teoría cuántica. Y es la explicación de la serie de Balmer. Y es lo que vamos a ir construyendo a continuación, pero tenés toda la razón. El átomo en realidad es como una especie de guitarra microscópica, donde el papel del sonido lo juega el electrón. Bueno, pero ¿dónde está lo cuántico aquí? Porque lo que yo veo es entonces, primero, perdón, Luz Helena, tenés una pregunta, qué pena, tenés alzada la mano. Sí, Sí, mira, ¿por qué se queda estacionaria? ¿No se supone que las ondas traspasan? Claro, uno pensaría, claro. Entonces, aquí hay que distinguir una cosa. Estamos en la sección de curiosidades sobre las ondas. Existen 2 tipos de ondas: ondas viajeras y ondas estacionarias. Perfecto. ¿Cierto? Una onda viajera es como esta onda que mostraba aquí, que al reflejarse, mire la onda roja, ¿cierto? Mira la onda roja Sí. va hacia la izquierda, ¿correcto? Ajá. La onda roja va hacia la izquierda, esa es una onda viajera. Pero como coexiste con la onda gris, las 2 ondas se superponen. Y entonces, las ondas que resultan de la superposición de muchas ondas que van y vienen. Entonces, mira, lo que estoy mostrando aquí es una instantánea de la cuerda. Le tomé una foto a la cuerda instantánea, pero en realidad esta onda va viajando a la derecha y a la izquierda y a la derecha y a la izquierda y a la derecha y a la izquierda. Y después de 80,000 rebotes, todas esas ondas que aparecen dentro de la cuerda interfieren mutuamente y producen una onda resultante que parece no ir a ningún lugar. Perfecto. A esto se lo llama una onda estacionaria. Muy bien, gracias. Correcto. Gracias. Listo. Entonces miren que en las ondas estacionarias la energía se queda como estacionaria, se queda pegada. En realidad la energía está fluyendo, lo que pasa es que está fluyendo hacia la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Entonces no hay un flujo neto, se dice, no hay un flujo neto. La energía parece estar concentrada en los vientres, mientras que aquí no parece estar pasando ninguna energía. Saber de ondas estacionarias es una condición sin la cual no se puede entender la teoría cuántica. Así de sencillo. Así de sencillo, exacto. Y esta es una cosa muy interesante porque eso significa que la tarea no es tan difícil.
La tarea de entender la teoría cuántica no es la tarea de entender algo completamente sacado traído de los cabellos, sino es la tarea de entender algo que conocemos desde hace 200 años, las ondas. Concentrémonos en entender bien las ondas, usted va a entender la teoría cuántica. Va a entender, pues, quiero decir, entre comillas, porque claro, hay cosas en la teoría cuántica que nos va a tocar tragarnos, como unos sapos que nos toca tragarnos. Ya vamos a ver qué sapitos. Bueno, ¿dónde está lo cuántico? ¿Dónde está lo cuántico en todo esto? Miren esto. Entonces, primera idea cuántica. En una cuerda, no estoy hablando de un átomo, yo no estoy hablando aquí de un fenómeno de la teoría cuántica que todos conocemos, de la que estoy hablando de una cuerda. En una cuerda que está amarrada a dos extremos, no puede existir cualquier longitud de onda. Hay una mínima longitud de onda que puede existir. Perdón, en este caso es una máxima longitud de onda que puede existir. La máxima longitud de onda que puede existir es aquella tal que, ¿cierto?, se forma un solo vientre y dos nodos en los extremos. Se dice que la onda más grande que puede existir en una cuerda tiene una semilongitud de onda que es exactamente igual al tamaño de la cuerda. Como nosotros sabemos que la longitud de onda es la velocidad de fase sobre la frecuencia, entonces resulta que reemplazando aquí, la semilongitud de onda es la velocidad de fase sobre la frecuencia. Entonces nosotros tenemos esta relación que hay aquí. La velocidad de fase sobre 2 veces la frecuencia de la onda más larga que cabe es igual al tamaño. Y de aquí resulta este resultado muy interesante. Y es este. Existe una frecuencia mínima que puede, de una onda, hay una frecuencia por debajo de la cual la cuerda no vibra. Háganme ustedes el favor y me dicen, en la teoría cuántica de Planck, ¿con qué se relaciona la frecuencia de una onda electromagnética? En la teoría en la teoría de los átomos y del calor de Planck o en la teoría de la luz de Einstein, ¿la frecuencia se relaciona con? No sé. La energía. Con la energía. Igual a H. Empieza uno a entender cositas por aquí interesantes. La existencia de una energía mínima podría estar relacionada con este hecho, con el hecho de que hay frecuencias mínimas para ondas que están atrapadas. Pero pueden haber ondas de longitud de onda más grande más pequeña que esa. Entonces, a esta frecuencia mínima con la que puede oscilar una onda se la conoce como el armónico fundamental o el primer armónico en el que puede oscilar la onda. Ese armónico fundamental entonces tiene una longitud de onda que es el doble del tamaño de la cuerda o una frecuencia que es la velocidad dividido 2 veces la longitud de la cuerda. Pero hay otro modo, es este. Y en este otro modo, entonces la longitud de onda es igual al tamaño de la cuerda. En ese modo, la frecuencia de oscilación es exactamente 2 veces la frecuencia fundamental. 2 veces la frecuencia fundamental. Y hay otro modo. Y más. Y en ese otro modo, correcto. Y en este otro modo, hagan la cuenta, la frecuencia de oscilación es 3 veces la frecuencia fundamental. Eso tiene un límite en la cantidad de frecuencias fundamentales hacia el infinito, o depende de qué. No hay límite. No hay límite, Uriel. No hay límite. ¿Por qué? Estamos viendo que las ondas atrapadas en una cuerda pueden ser infinitas, pero es un infinito contable. Es un infinito cuántico. Y yo quiero que ustedes... Claro, sí, por las divisiones. Exacto. Y que ustedes me entiendan esto. La única forma de hacer emerger lo cuántico en el universo es con ondas estacionarias. Miren que esta onda tiene implícito un continuo. El continuo de la cuerda que oscila, el continuo del campo eléctrico que oscila, ¿cierto? ¿Dónde aparece lo discreto? Lo discreto aparece porque la onda está restringida a existir en un espacio limitado. Las ondas atrapadas son naturalmente cuánticas. En realidad, y yo lo había mencionado como una afirmación nominal en algún momento de este curso,
La música es cuántica, ¿cierto? La música tiene una propiedad cuántica natural debida justamente a que se interpreta en instrumentos en donde las cuerdas oscilan atrapadas o las columnas de aire oscilan atrapadas en un tubo. El descubrimiento de lo cuántico de la música se debe a la escuela pitagórica, justamente, que fue Pitágoras o sus discípulos los que descubrieron precisamente que el intervalo perfecto entre frecuencias, esa razón de 2 a 1, se debe justamente a una propiedad de la manera como oscilan las cuerdas, ¿cierto? Y que aquí hay una armonía perfecta, básicamente es porque estos son los primeros 2 modos de oscilación de una cuerda en un instrumento son el modo fundamental y el primer armónico. De hecho, si usted suena una cuerda de guitarra, ¿cierto? De guitarra, y la examina bajo una luz estroboscópica. Eso es. A la frecuencia en la que está vibrando, por ejemplo, un La. Usted se da cuenta que tiene realmente justo esa división de esa octava justo en la mitad. Es una locura. Excelente. Excelente. Volvamos sobre esto, Uriel, en la próxima cámara, el principio de superposición. Otra curiosidad sobre las ondas. Entonces, miren, yo aquí no estoy hablando de teoría no estoy hablando de la materia, estoy hablando de una puta cuerda. O estoy hablando de un tubo de órgano, estoy hablando del tubo de una flauta, ¿cierto? Estas cosas ocurren naturalmente en el tubo de una flauta. Las frecuencias están cuantizadas. Las frecuencias de una cuerda están cuantizadas. Miren una cosa. Este es el primer armónico, el primer armónico, el modo fundamental. Este es el armónico 2. Miren qué pasa. Cuando la cuerda oscila en el armónico 3, la razón entre las frecuencias del armónico 2 y el 3 es un intervalo de quinta perfecto. Exacto. Es un intervalo de quinta perfecto. Y cuando oscila en el armónico 3 y el armónico 4 es un intervalo de cuarta perfecto. O sea, aquí también aparecen los números impares. Para poder hacer música, realmente la base de la música son los números impares. Es la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, la 11, la 13ª, la que realmente hace música. Excelente, excelente. Miren que aquí podríamos identificarlo así, es pensando en el número de vientres, 3 vientres, ¿cierto? Un vientre, ¿cierto? Un vientre, 3 vientres, 5 vientres. Exacto. ¿Cierto? Exacto. 5 vientres. Es el número de vientres el que determina exacto, como tú dices. Y el número de vientres naturalmente empieza a aparecer los números impares. Entonces, miren, los números enteros y los números impares se pueden haber pensado como invenciones para contar vacas, de los humanos para contar vacas, 4 vacas, 5 cabras, etc. Pero lo que Pitágoras descubre es que tienen que ver con la belleza de la música, y lo que estamos descubriendo aquí es que tienen que ver con una propiedad emergente de las ondas estacionarias. El universo sabe de números enteros, así no sepa contar, así no reconozca vacas ni reconozca cabras. El universo sabe de números enteros por las ondas estacionarias. Cosas extrañas y bonitas que tienen las ondas. Bueno, volvamos. No, es una cosa maravillosa. No, es que es lo que les digo, los que son aquí maestros de colegio, Claudia, Daniel, yo sé que aquí está también María Raquel, los que son maestros de colegio aquí, métansela todas las ondas, métansela, que los muchachos necesitan, es pura física ondulatoria. Más que a la cinemática que es el estudio del movimiento de los corpúsculos, cada vez es menos relevante. O por lo menos cada vez es menos intelectualmente retadora. Realmente la cinemática es pendeja. Esto es intelectualmente retador. Métansela todas las ondas. Bueno, volvamos a los espectros. Yo introduje esta analogía y les he dado muchos spoilers porque la idea de la secuencia, la idea de la existencia de una serie de Balmer es una pista de que hay algo ondulatorio en los átomos. Pero de todas maneras, a la época en la que Balmer descubrió esto y para los principios de los 1900, ¿se acuerdan que la última, la serie de Paschen, había sido descubierta en 1908? Estaba abierta la pregunta de cómo explicar la serie de Balmer. El mismo año en el que Balmer descubría esto, nacía Niels Bohr, que es nuestro nuevo protagonista.
el nuevo protagonista de esta historia es Niels Bohr. Niels Bohr ve la fórmula numerológica de Balmer y él no ve ondas estacionarias ahí. Lo que Niels Bohr ve en la fórmula numerológica de Balmer es la hipótesis cuántica de Einstein y Planck. ¿Pero dónde? ¿Dónde está la hipótesis atómica, la hipótesis cuántica aquí? Entonces dice Bohr, el razonamiento que voy a mencionar no es el razonamiento que siguió necesariamente Bohr. Fue un razonamiento mucho más aburrido. Lo digo yo en el sentido de que, sí, si lo dice usted no es aburrido, si lo hizo Bohr es aburrido. No, lo que pasa es que Bohr era un físico teórico. Y los físicos teóricos se rigen por unas reglas de razonamiento que no son las que yo trato de mostrar aquí. Yo trato, no sé si lo logre, demostrar como las reglas de razonamiento de una persona que podría seguir una persona relativamente informada, ¿cierto? Pero que no pensara, es que los físicos teóricos piensan muy raro, que no piense como un físico teórico. Entonces miren la conexión que ve Bohr. Hay una relación entre esta fórmula y esta. ¿Pero cómo? Esta es la energía de un cuanto de luz. Él dice, lo que pasa es que como usted la escribe normalmente así, no se ve. Pero si usted la escribe así, ya sí la ve o no. Claro, claro, miren lo que él dice. ¿Saben por qué aparece esta longitud de onda aquí abajo? Eso debe tener que ver con la energía del cuanto de luz asociado a la línea espectral. Desarrolla un poco la idea Bohr. Bueno, cojamos la fórmula y hagamos lo siguiente. Multipliquemos a ambos lados por H por C. ¿Cierto? ¿Ya sí ve el parecido? Pues sí, pero porque lo forzaste. No. Síganme el cosa. Listo. H por C. Ahora queda un 91 que me está estorbando aquí. Pasemos el 91 a dividir al otro lado. Ya está el 91 multiplicando, pasa el 91 a dividir al otro lado. Y miren esta fórmula, dice Bohr. La energía del cuanto de luz de la línea roja que se produce aquí es igual a esta fórmula que hay aquí. O sea que esta fórmula que hay aquí, dice Bohr, es una fórmula de la energía. Es una fórmula que tiene que ver con energías. Esta fórmula no es una fórmula numerológica, esta es una fórmula poderosa. Si yo reemplazo el valor de la H, que la conozco, el valor de la velocidad de la luz, y pongo el 91, el resultado es el siguiente. La energía, la fórmula de Balmer se puede escribir como 14 electronvoltios menos 1 sobre m cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Por ahora, esto sigue siendo una fórmula numerológica. Lo que Bohr está haciendo es tratar de darle un giro a la fórmula que nos permite interpretarla como una fórmula física. Correcto. Sigue Bohr su exploración y él dice, es como si la energía del cuanto de luz roja del hidrógeno fuera la diferencia entre dos valores de energía diferentes. Claro, dos valores de energía modificados por un número entero. Y este es el resultado al que llega Bohr. Vean la idea, es una idea que yo voy a llamarla como la ley de emisión atómica de la luz. Bohr concluye de todo este razonamiento la siguiente idea. Resulta que en el átomo, ¿cierto? El átomo puede tener distintos valores de la energía, ¿cierto? Y cuando el átomo cambia esos valores de la energía, se produce una energía sobrante. Al átomo le queda sobrando energía. Entonces tengo un átomo que tiene una cierta cantidad de energía, el átomo pierde esa energía, ¿cierto? Perdón, pasa a un estado de energía más pequeña. Esa sería la energía, digamos, a ver, aquí sería energía final y energía inicial. Bueno, entonces paso de una energía alta a una energía bajita y como resultado se produce una cierta cantidad de energía. Y Bohr hipotetiza que la energía que se produce en ese cambio, esa energía se convierte exactamente en un cuanto de luz. Lo que Bohr está explicando de esta manera era la explicación faltante a la teoría sobre la emisión y la absorción de la luz que habían desarrollado Planck y Einstein y Mileva. ¿Por qué? Porque hasta ahora, para nosotros, un átomo que se sacude emite ondas electromagnéticas, pero no sabíamos por qué emitía
ondas por cuantos. Aquí explica, entre comillas, Bohr. Vea, lo que sucede es lo siguiente. En realidad, cuando el átomo se sacude, tiene mucha energía y de repente pierde esa energía, y la diferencia, la diferencia entre los dos valores de energía, antes y después, se convierte automáticamente en un cuanto de energía. Y al contrario, tengo un átomo que baila, llega a un cuanto de energía y hace que la energía del átomo suba, ¿cierto? Y por eso el átomo absorbe la energía del cuanto de luz. Este sencillo pensamiento no es trivial, primero, y segundo, es completamente novedoso. Nadie había jamás pensado en esta posibilidad. ¿Por qué? Porque en la teoría clásica, o en la idea clásica de cómo funciona la interacción de los átomos con la luz, básicamente un átomo es como una especie de barquita que está en la playa a la que le llegan las olas del mar. Las olas del mar, cuando llegan a la barca, la empiezan a mover. Correcto. Aquí no. Aquí la idea de Bohr es muy diferente. La idea de Bohr es que cuando llega la onda al barco, el barco súbitamente sube y la onda desaparece. Y la energía de la onda toda completa se absorbe. El barco de repente termina como volando en el aire, ¿cierto? Cuando absorbe esa luz. O sea, esto que hay aquí es absorción y emisión discreta de la energía de los cuantos. Entonces, miren el giro que le da Bohr a la fórmula de Balmer. Un giro a una cosa distinta. Bueno, que a propósito, esto sigue siendo válido hoy en día. Bueno, pero las cosas se ponen más interesantes cuando profundizamos sobre el significado ahora de qué son estas energías. Aquí es donde la cosa se empieza. ¿Qué son estas energías? Miren que yo simplemente le puse nombre a las partes de la fórmula de Balmer. Pero ahora viene la pregunta de si este nombre tiene además un contenido físico. Cuando yo digo que la energía de un átomo es 14 electronvoltios sobre un entero al cuadrado, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces Bohr empieza a pensar, ¿cuánto vale la energía de un átomo? Yo puedo pensar en la energía de un átomo. Correcto. Bueno, que a propósito, el hecho de que la energía de los átomos dependa de números enteros es de entrada la idea de que la energía de los átomos está cuantizada. Pero esta no es una idea nueva. ¿Saben de quién es esta idea? Esta idea es de Planck. ¿Se acuerdan? Planck dice que todo. Planck es el que empezó diciendo, los átomos se deshacen de su energía de forma cuantizada. Lo que Bohr le está poniendo aquí con la ayuda de la fórmula de Balmer es una fórmula. Le está dando un contenido cuantitativo. Pero necesitamos pensar un poco en la energía de los átomos. Y aquí empieza un juego que los que vieron conmigo el curso de física de los fenómenos conocen muy bien. Se llama el juego de la modelación. El juego de la modelación. Los átomos, pues nadie ha visto un átomo. Mucho menos en 1911, cuando Bohr estaba pensando en esto. Nadie ha visto un átomo. Todos tenemos tenemos evidencias indirectas en la química, tenemos una evidencia menos indirecta en el movimiento browniano, ¿cierto? ¿Qué pasa dentro de un átomo? Mucho menos. Pero podemos construir un modelo de un átomo. Podemos construir un modelo de un átomo. ¿Qué es un modelo de un átomo? Aquí no me quedó muy bonito. Un modelo de un átomo es, piensa Bohr, ¿cuáles son los elementos mínimos que yo me puedo imaginar en el funcionamiento de un átomo para que capturen la esencia física del átomo? De la misma manera que un toro es una cosa muy complicada, la piel tiene textura, color, hay patas, etcétera, pero usted puede reducir el toro a un diseño muy sencillo, capturando la esencia del toro. Eso es lo que llamábamos en el curso de la física de los fenómenos la tororidad del toro. Identificar los mínimos elementos. Esto que ustedes ven aquí no es un átomo. Por favor, no piensen que esto es un átomo. Primero. Y segundo, no crean que Bohr creía que este era el átomo. No, señores. Bohr nunca pensó que los átomos fueran tan sencillos. Bohr sabía que para poder entender los átomos tendría que hacer un modelo. Un modelo.
¿Cómo me imagino yo en el curso de la física de los fenómenos, cómo modelo yo el movimiento de una hamaca? Me imagino dos cuerdas unidas aquí en la mitad, ¿cierto? A una bola. Eso es una hamaca para mí. Y yo construyo o pienso en la hamaca como pensando en el modelo. La idea de modelar el mundo y de sacar conclusiones sobre el funcionamiento del mundo real a partir del modelo es la idea central de la física galileana. Ese fue el salto que dio Galileo en los 1600 respecto a la física antigua. La física de Aristóteles era una física especulativa, en donde se reflexionaba, se hablaba sobre el mundo, pero nunca hubo un modelo en la teoría aristotélica, un modelo en este sentido. ¿Listo? Entonces, modelo no es lo mismo que realidad, pero eso sí, la hipótesis de Galileo, lo que el modelo haga nos da pistas sobre lo que pasa en la realidad. Bueno, entonces aquí tengo el modelo. ¿En qué consiste el modelo? No, vamos a hacer una primera suposición, y es la suposición de que solamente hay un electrón en el átomo de hidrógeno. Suposición que, a propósito, les cuento, es un detalle histórico. Bohr es el primero que propone esto, que el átomo de hidrógeno contiene un solo electrón. Las teorías que habían en ese momento del átomo de hidrógeno no sabían exactamente cuántos electrones, si habían electrones o no los habían. Vamos a suponer que el electrón se mueve alrededor de una parte positiva, porque el átomo es neutro. Hay una parte positiva que está concentrada en algún lugar, ¿cierto? Y lo hace siguiendo una trayectoria circular. Este es el toro de mentiras de Picasso. Muy bien. Vamos a tratar de ver cuánto es la energía que experimenta o que tiene un electrón en estas condiciones. La energía se calcula teniendo en cuenta pues todo lo que sabemos nosotros del electromagnetismo, que en este curso hemos aprendido, por ejemplo, cosas sobre la atracción eléctrica. Yo tengo dos cargas eléctricas que, a propósito, estas dos cargas eléctricas tienen el mismo signo, que tienen signo opuesto, pero tienen la misma carga. La fuerza eléctrica entre esas dos cargas la habíamos visto, la fuerza de Coulomb, es la constante de Coulomb multiplicado por el producto de las dos cargas eléctricas dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas. La constante K, la constante de Coulomb, ya la habíamos visto aquí, y la carga eléctrica es la carga elemental del electrón. Si ponemos el D del tamaño de los átomos que hemos calculado nosotros al principio de este curso, habíamos calculado el tamaño de un átomo de oro, que era aproximadamente unos 0.1 nanómetros. Las fuerzas que experimenta un electrón en un átomo resultan ser microscópicas, minúsculas. Correcto. Esta es una manera de ilustrar cómo se utilizan estas fórmulas sencillas en este modelo también súper simplificado. Pero a mí no me interesan las fuerzas. Hábleme de la energía. ¿Cuánto vale la energía del electrón? Bueno, resulta que de la misma manera que hay una fórmula para calcular la fuerza de un electrón en un átomo, también existe una fórmula para calcular la energía. Y aquí viene un primer detalle súper interesante de los modelos, digamos, con electricidad y magnetismo del átomo. La energía de los electrones en los átomos es negativa. Es negativa. Pero eso es muy extraño, porque ¿cómo va a ser la energía negativa? La energía es una cosa que para nosotros siempre nos ha parecido como una propiedad positiva. Es una propiedad, la energía es la propiedad que tiene un cuerpo y que le permite cambiar a otros. ¿Cómo voy a tener una energía negativa? Bueno, esto es un asunto de convención de los físicos. El valor negativo de la energía tiene que ver con una convención. Y esa convención significa lo siguiente. Cuando usted tiene dos partículas que están unidas o una partícula que está atrapada en una región del espacio, usted cuantifica la energía como la cantidad de energía que usted tendría que darle a la partícula para que escapara. Por eso se dice negativa. Es como si el electrón le debiera al universo una energía. Esa energía es esta cantidad que aparece aquí. Entonces, una energía de menos 50 significa, para un electrón, en un átomo, significa que si usted le da 50 al electrón, el electrón escapa. Por favor, guarden esa interpretación. Es una interpretación. Hasta ahora, muchachos, no he hecho nada sino modelar. La modelación no es lo mismo que la realidad, pero la realidad va a llegar tarde o temprano. Esperen, señoras, tengan paciencia. Lo importante es eso, tengan paciencia. Bueno, vamos a ver cuánto vale la energía. De la misma manera que calculé la fuerza, puedo calcular la energía, ¿no? La energía de un electrón en un átomo. ¿Cómo lo hago? Bueno, una relación aquí también súper importante.
Entre más lejos esté un electrón del cuerpo que lo atrae, más energía tendrá. Ok, está dividiendo, sí. Exacto. Vamos, pero hay una cosa aquí curiosa, porque en realidad miren lo siguiente. Entre más lejos está un electrón, más pequeño es este número. Pero resulta que este es un número negativo. Y díganme ustedes, ¿quién es más grande? ¿-1 o -20? -1. -1 es más grande que -20, correcto. Ese es un enredito que hay que conocer para lo que va. Sí, porque uno supone que como está dividiendo, o sea, al dividir un número mayor sería más pequeño, pero en este caso sería todo lo contrario por el signo negativo. Eso es correcto, por el signo negativo. Cuando un electrón está muy lejos, por ejemplo, a 27 cuadras del centro, ¿cuánto vale su energía? Se hace muy pequeña, pero como es negativa, es muy grande. Se hace muy grande, pero ¿cuál es el máximo valor que puede tener un electrón que está amarrado en un átomo? El máximo valor que puede tener. Cuando la distancia está en el infinito, ¿no? ¿Y cuánto vale esa energía? Cero. Sí. Cero. Listo. Atención con eso. Entonces, energía negativa, el electrón está atrapada. Entre más cerca esté al cuerpo atractivo, más negativa es la energía o más pequeña es la energía. Entre más lejos esté, más grande es la energía, más pequeñito es el número. Entonces empieza usted con menos 20, después -10, -5, -1, -0.1. Cuando el electrón está a un pelo de despegarse del átomo, tiene energía cero. Casi energía cero. Casi energía cero. Correcto. Y eso que hay ahí es una cosa que conocemos bien desde la física clásica. No tiene absolutamente ningún misterio. Bueno, muy bien. Calculemos pues la energía. Metámosle a estos los números de la energía, los números que tenemos de las propiedades del K, 10 a la 10. El electrón tiene una carga del orden de 1.6 por 10 a la menos 19. Aquí estoy haciendo un redondeo que yo llamo servilletero. Redondeo al entero más cercano para que la operación sea más fácil de hacer. Dividido por la distancia, que es 2 por 0.1 nanómetros, que es 0.1 por 10 a la menos 9. Esto es operación con números grandes y números pequeños. La operación no es difícil de hacer y es la siguiente. La energía que tiene un electrón en un átomo, en este modelo atómico, es menos 20 por 10 a la menos 19 joules. Es un número muy chiquitico y no nos sirve de mucho expresarlo en joules. Recordemos, sin embargo, que en el mundo de la física de la materia es mejor expresar la energía en electronvoltios. ¿Correcto? En este caso, un electronvoltio, que es la energía que tiene un electrón cuando salta a través de un campo eléctrico, 1 voltio por metro, o de 1 voltio, de una diferencia de potencial es 2 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, a ver, díganme cuántos electronvoltios son entonces menos 20 por 10 a la menos 19 joules. Vean lo que es un electronvoltio. 10. 10, exacto. La energía de un electrón en este átomo de mentiras es un átomo modelado como la hamaca que se modela con 2 cuerdas y un peso, como el toro que se modela como 4 patas y unos cuernos. La energía es 10 electronvoltios. Lo que para Bohr fue un mensaje mandado desde el Olimpo. El mismo número que obtuvo a punta de numerología el señor Balmer, él lo obtuvo a punta de un modelo superelemental. No el mismo, un número extremadamente cercano. Esto no puede ser casualidad, decía Bohr. Esto no puede ser casualidad, las pelotas. ¿Pero por qué no es 14? Dice Bohr. ¿Por qué? Porque esto es un modelo, esto es un toro de mentiras. Pero es casi igual, lo que significa que yo no debo estar muy lejos de la respuesta. Es imposible que yo esté muy lejos de la respuesta. ¿Cómo sabría yo si estoy muy lejos de la respuesta? Si al hacer el modelo, este número me hubiera dado 4.800.000, o al hacer el modelo, este número me hubiera dado 10 a la menos 5, pero me da casi 14. Pues puta, estoy cerca. Nos vamos aproximando. Espera, doña María Raquel, comente o pregunte.
Pues sí, ya me brincaron varias cosas aquí, sobre todo por lo que estaba comentando Daniel de los niveles energéticos. En la configuración electrónica de Pauling, todo este diseño de configuración electrónica, tú bien sabes que se quedan electrones sin aparear, o sea, electrones que quedan expuestos y que pueden brincar con un mínimo de energía de un nivel, un nivel P o un nivel S y combinarse para hacer una hibridación en los niveles energéticos. Entonces, yo puedo pensar que puedo cuantificar o cuantizar, como le llamamos aquí, esta energía en esos electrones, en esos niveles energéticos. Por supuesto. Lo que pasa es que el esquema de cuantización es mucho más complicado. Mira que aquí la cuantización es con unos numeritos enteros muy sencillos. Ser 3, 4 al cuadrado. Pero cuando tú tienes orbitales hibridizados, cuando tienes transiciones, cuando tienes, digamos, reglas de selección en las transiciones, sigues teniendo cuantización, pero a un nivel muy sofisticado. Vamos a hablar de algunas de esas cosas en la próxima sesión, cuando veamos el átomo a la Schrödinger. Este es es decir, estamos viendo la tororidad del átomo apenas. Estamos viendo la tororidad del átomo. Sí, porque fíjate que estaba yo revisando en la semana con mis alumnos precisamente la teoría de hibridación de las moléculas y esto, bueno, ya es en 3 dimensiones. Las moléculas, bueno, siempre se van a mover así. Y para crear no enlaces ya covalentes o iónicos, sino ya enlaces sigma y pi, entonces, que son enlaces sencillos, dobles y triples, precisamente los electrones están en los extremos y entonces crean figuras, geométricamente hablando, crean figuras más sofisticadas donde los electrones se van a unir para seguir formando estos enlaces, ¿no? Que son enlaces mucho más fuertes y mucho más estables molecularmente, ¿no? Correcto, correcto. Sí, bueno, la física va mucho más allá de lo que estamos comentando, pero la física y la geometría de las interacciones electrónicas es impresionante. Quiero aquí mostrarles otro detalle nuevo. El modelo de Bohr y la sospecha de que él va por buen camino, o sea, de que la fórmula de Balmer no es un asunto numerológico, sino de que puede salir de una teoría sobre el comportamiento del electrón, indica también que la cuantización de la energía atómica no es cuantización de la energía atómica, sino la cuantización de la energía del electrón. Lo que estamos viendo en el espectro es una manifestación del comportamiento del electrón del hidrógeno. Claro, en un átomo de hidrógeno el electrón es el 50% del átomo. Entonces uno dice, es lo mismo, ¿cierto? Pero cuando usted tiene un átomo de oxígeno, Z del oxígeno, a ver. 8. Eso. Sale de una. A ver, ¿cuál es? No, a ver. Entonces, 8. El oxígeno viene de 8, que 8 es que, ¿cuál es la palabra? Hucha. La hucha. La alcancía. La alcancía, correcto. Bueno, en un átomo de oxígeno con 8 electrones, no es el átomo el que está cuantizado, son los electrones. Es el electrón, especialmente el electrón más energético, cuya energía está cuantizada, el que determina la producción de su espectro de líneas de emisión. Entonces, llegamos a este diagrama súper popular, súper conocido, y es este diagrama, no otros diagramas, por ahí nos inventamos para hacer, el que representa ya la explicación final que da Bohr a la fórmula de Balmer. Entonces, miren lo que dice Bohr. ¿Saben qué es lo que pasa? Un electrón en un átomo tiene estos valores de la energía. Miren, comenzamos con un valor de 0 cuando el electrón está muy lejos del centro. Y el mínimo valor de la energía que puede tener corresponde a n igual a 1. Cuando n es igual a 1, la energía es menos 14 electronvoltios. Primera cosa que dice Bohr de forma, de forma categórica y que ya habíamos dicho, un electrón en un átomo no puede tener menos de una cierta energía mínima. Esa energía, en el caso de un átomo de hidrógeno, es 14 electronvoltios. Después usted empieza a pasar, hay otros valores de energía. El siguiente valor de la energía se obtiene cuando n es igual a 2 aquí.
Ajá. Ese valor corresponde a una energía mayor de menos 3.4 electronvoltios. El siguiente valor, cuando n es igual a 3, corresponde a un valor de menos 1,51 electronvoltios. Y así, esto continúa hasta cuando n tiende a infinito, en donde la energía es de 0 electronvoltios. Un electrón en un átomo de hidrógeno con una energía de 0 electronvoltios es un electrón que ya está casi en la galaxia de Andrómeda. El átomo de hidrógeno está aquí en la Vía Láctea y el electrón está ya en la galaxia de Andrómeda, digamos, casi quieto. Un electrón que se despega de un átomo produce un proceso que lo conocemos desde el tiempo de Faraday, que se llama ionización. ¿Y eso qué significa? Que la energía necesaria para que un electrón, un átomo de hidrógeno, se ionice es de 14 electronvoltios. Aquí viene una explicación de lo siguiente. A ver, vamos a recordar, un cuanto de luz de 14 electronvoltios tiene, les voy a dar, esto es selección múltiple del quiz. La luz azul, ¿se acuerdan de la energía de la luz azul? De la luz verde, perdón. La vimos en el quiz. Sí, de 2. 2 electronvoltios. Sí. Listo, 2 electronvoltios. Díganme qué color es este. Si 2 electronvoltios es el verde, ¿este qué color podría ser? Este es ¿Rojo mucho menor. o violeta? Mucho menor. Excelente. Violeta. Como la energía es mucho mayor, esto que hay aquí debe estar en el rango del violeta. Ahora, miren que... No puede desplazar, puede golpear el electrón, le puede mover, o sea, puede darle energía al electrón. Exacto. Paso el umbral. Entonces dice, aquí explica, aquí llega Boris y dice, muchachos, les tengo. Miren, cuando el hidrógeno es iluminado con luz, con cuantos de luz ultravioleta, se ioniza. Vamos a llamar a la luz ultravioleta luz ionizante. Ahí está, porque la luz ultravioleta ioniza. La luz ultravioleta ioniza porque tiene más energía que la que le deben los electrones al universo. Entonces, cuando usted tiene hidrógeno por ahí, lo ilumina con luz ultravioleta, ¡pum! Los átomos de hidrógeno empiezan a botar electrones, muchachos, y el hidrógeno se ioniza. Se ioniza, ¿correcto? ¿Qué relación, esto le llaman la... ¿qué relación existe entre eso y matar las bacterias? Sí. Sí, eso. Del experimento que usted nos pasó con el video, se habla acerca de esa particularidad o naturaleza como vermicida o algo así. Es porque son muy pequeñas y entonces, ¿qué sucede ahí? Claro, la ionización no solamente es capaz de destruir un átomo de hidrógeno. Perdón, la luz ultravioleta no solo es capaz de destruir un átomo de hidrógeno. En realidad, un átomo de oxígeno con luz ultravioleta pierde algunos de sus electrones más energéticos. Se ioniza también. Las moléculas se ionizan, ¿cierto? Bueno, lo comentaba Miguel hace 8 días. ¿Qué sucede? Resulta que una de las cosas que pasa cuando tú iluminas con luz ultravioleta, por ejemplo, el DNA, es que el electrón que comparten los átomos de hidrógeno, ¿cierto? El electrón que comparten los átomos de hidrógeno, en lo que se conocen como los puentes de hidrógeno, entre los escalones del ADN, se rompe, desaparece, se va. Ese electrón se va, el puente desaparece y la molécula se fragmenta. Entonces, cuando tú iluminas con luz ultravioleta tejidos biológicos, tú sabes que las moléculas van a empezar a fragmentarse. Esa fragmentación va a producir lo que llaman radicales libres, moléculas muy reactivas que son capaces de destruir la maquinaria o alterar mucho la maquinaria biológica. Cuando eso pasa en la piel tuya, la piel natural, las células de tu piel empiezan a morirse. Al morirse, tiene que llegar el sistema inmunológico y venir y reparar, recoger el tejido, digamos, muerto, y por eso se pone rojo y se produce inflamación. La inflamación es la reacción del sistema inmune. Pero una bacteria, cuando es iluminada, pues se muere básicamente. Entonces vos logras... Es lo que están haciendo ahora en laboratorios con el virus de... sí, lo han visto. Cierto, que exacto. están bañando el laboratorio, iluminando, esterilizándolo con rayos ultravioletas. Eso es justamente correcto. Esa es la razón. Ok. Muy bien. Bueno, sigue Bor. Dale, Mitch. Una pregunta, es que no la entendí bien. Sí. Naure, lo que acaba de decir, lo de los rayos sube con los virus, ¿cómo así? No, entonces, ¿qué pasa? Resulta que la luz ultravioleta, esta es la clave, ioniza.
despega electrones de los átomos y de las moléculas. Y al despegar los electrones, las moléculas se descomponen, se convierten en otras cosas. La biología, la vida, depende de que las moléculas estén buenas. Si se destruyen las moléculas, se destruye la vida. La luz ultravioleta, las radiaciones ionizantes, esa es la palabra. Las radiaciones ionizantes tienen el poder, es un poder esterilizador, un poder de matar cosas. Bueno, mire, entonces llega ahora sí vea pues la explicación de la fórmula de Balmer. Usted tiene un electrón, un átomo de hidrógeno que tiene una energía de un nivel, este es el nivel inicial. Esa energía es menos 14 electronvoltios sobre n cuadrado. Y el electrón súbitamente, no voy a explicar todavía cómo, dice Bohr, cambia su energía súbitamente a otro de los estados, a otro de los niveles de energía, que tiene una energía de menos 14 electronvoltios por m cuadrado. Cuando el electrón cambia de energía, le sobra energía. ¿Cuánta energía le sobra? La resta de lo que tenía al principio, 14 electronvoltios sobre n cuadrado, menos lo que tiene al final, 14 electronvoltios sobre m cuadrado. Esa energía se va en un cuanto de luz. Hagan la operación, menos por menos, da más, reorganiza, y ahí tiene la fórmula de Balmer. Bohr hizo esto, muchachos, e inmediatamente le cayó del cielo un premio Nobel. Claro. Le cayó un premio Nobel. Bohr fue uno de los grandes, se dice que Bohr y Einstein fueron los intuidores más grandes del siglo XX. O sea, las personas con la intuición más poderosa del siglo XX. Sabemos que Einstein recibió un gran apoyo de Mileva en 1905, que le ayudó a concebir ideas súper originales, ¿cierto? Entonces no hay que descartar también el hecho de que Einstein trabajaba juntos. Pero la demostración de lo que hizo con la relatividad general, de descubrir ese secreto de la naturaleza, demuestran, o sea, le dan el gran valor, por lo que admiraban tanto a Einstein sus colegas. A Bohr lo admiraban igual por este poder de haber intuido que en la fórmula de Balmer se escondía este secreto, se escondía este secretico. Esta es la explicación entonces de la fórmula de Balmer y la explicación de cómo produce luz. Entonces, ¿cómo se produce luz en los átomos? Los gases, ¿cómo producen luz? Es simplemente electrones que cambian de energía. Electrones que saltan entre niveles de energía. Si vio Daniel que yo lo digo mal. La energía de los electrones es la que salta, porque el electrón no salta. Hay una imagen intuitiva que es pensar que el electrón se desplaza físicamente desde un lugar a otro. Eso no es cierto. Miren que esto que hay aquí no es un dibujo en el espacio. Esto es un dibujo que representa números. ¿Qué números? La propiedad de la energía. Pero la energía no representa, digamos, nada espacial. Bueno, ¿por qué las series de Balmer, de Lyman y de Paschen son distintas? Miren lo que dice Bohr. Por ejemplo, miren, entonces dice Bohr, miren, por eso es que se producen cualquiera. Ahora, miren que el M es el nivel al que yo salto, al que yo llego. La serie de Balmer se produce cuando M es igual a 2. O sea, que las líneas espectrales en el visible se producen cuando la energía de los electrones del hidrógeno salta desde cualquiera de los niveles de energía hasta el nivel 2. Pero la serie de Lyman, por ejemplo, se produce cuando el salto es al nivel 1. Y la serie de Paschen se produce cuando el salto de energía es al nivel 3. Dependiendo de a qué nivel estoy llegando, se producen distintas series espectrales. Desaparece la numerología. La numerología, solo en numerología, cuando no hay una explicación causal de fondo, cuando no hay un mecanismo de fondo que pueda explicar las cosas. No, Valti, no que por ahí un bíblico diga lo mismo. No, es que eso es numerología, pero falta que encontremos que vaya algo de fondo ahí. ¿Sí? No, Valti, no es. Ay, hombre. Sí, señor, sí, señor. No, ellos tienen su mecanismo, Lo que pasa es que es un mecanismo que no utiliza las reglas de la ciencia, que es una regla de la causalidad. Aquí hay una causalidad. Que a propósito, a Bohr le critican y le dicen, muy bonita su teoría, pero no deja de ser un cuadris. Un cuadris. Sí, Usted es una cosa ahí puesta. Es que
Cuadris era lo de Planck también, o sea, También, Planck metió un cuadris. Se dice que entre 1900 y 1925, entre 1900 y 1925, la física fue puros cuadris. Puros cuadris. Puros Sí, cuadris. eso había que hacerlo eso había que hacer que eso funcionara, eso tenía que tener coherencia. Ahora, antes de darle la palabra a Mariana, A lo Ptolomeo, Uriel y profe, todos. a lo Ptolomeo. Sí, a lo Ptolomeo, el modelo de Ptolomeo en cuadris. Mm. ¿Qué pasa? Yo les recuerdo el poder del cuadris. El poder del cuadris. Galileo fue el que probó el poder del cuadris. Galileo dice, el universo habla un lenguaje matemático. El cuadris es el descubrimiento de las palabras matemáticas, ¿cierto? Ya después de que usted descubre el texto, imaginen que usted lee un texto antiguo en un templo de los hititas, por ejemplo, un monumento hitita, y usted lee un texto. Lo primero que usted tiene que hacer es descubrir lo que está escrito ahí. Después, investigue por qué estaba escrito eso ahí. Y eso es más o menos lo que ha hecho Bohr. Bohr leyó el lenguaje matemático del universo, porque es que esto no solamente es un cuadris, estas fórmulas existen en la realidad. Lo que hay que hacer ahora es decir de dónde putas salen esas fórmulas. ¿Qué significa eso para el funcionamiento del universo? Ya hemos tenido un pequeño avance. El hecho de que sean cuánticas, de que el salto sea discreto, nos da la idea de que tiene que ver con las ondas, porque solo las ondas son capaces de producir de forma natural fenómenos cuánticos. Doña Mariana, comente o pregunte. Profe, me queda la duda de qué pasa entonces con el electrón en esos saltos de energía. Claro, la energía del electrón o el electrón. El electrón. Exacto. Entonces, Daniel se ríe. Entonces, miren, no hay que darle mucha vuelta a esto. Como decía Freeman Dyson en el artículo de identidad cuántica, que tienen que leérselo, no hay, en la mecánica cuántica no hay que explicar nada, porque todo está ahí. La energía salta ya. ¿Qué más necesita? Pero la pregunta de Mariana es la pregunta que nos obsesiona. Yo sé qué le pasa a la energía al electrón, pero ¿qué le pasa al hipoputa electrón? ¿Qué le pasa al electrón por dentro? Eso es lo que yo necesito averiguar. Ya lo vamos a averiguar. Te voy a decir, Mariana, ¿qué le pasa al electrón? El electrón es una onda y simplemente cambia de patrón. El patrón oscilatorio cambia cuando la energía cambia. Pero bueno, pues entender eso va a ser un reto también grande. Hay un último calculito que hace Bohr interesante en su razonamiento, en su tororidad del átomo, y es, ¿por qué no me dio 10 electronvoltios? Dice Bohr, porque a mí no me dio 10 electronvoltios. ¿Por qué mi cálculo no me daba 14 electronvoltios? Eso. Y él dice, el cálculo iba bien. ¿Saben qué fue lo que asumí mal? El D. A distancias. Exacto. Él dice, vean, hagamos una cosa, cojamos la energía del nivel, entonces se llama el nivel fundamental de energía del electrón, y cojamos esta fórmula y despejemos cuánto vale la distancia, ¿cierto? En mi modelo. Entonces él coge la distancia, la despeja y obtiene este resultado. Aquí está porque se equivocó. Se equivocó porque en realidad el valor de D, que da 14 electronvoltios, no es 0.1 nanómetros, sino 0.5 Armstrongs. 0.5 Armstrongs. A esto se lo llama el radio de Bohr. El radio de Bohr, y va a ser una cantidad importante para nosotros en la teoría cuántica de los elementos químicos. Entonces, tomemos nota. Es una constante de la naturaleza. El radio de Bohr, 0.5 Armstrongs. Entonces, ahí con eso cuadra, él dice, listo, cuadrada la cosa. Hombre, ¿cómo se podría interpretar ese 0.5 Armstrongs? Entonces, piensen lo siguiente, miren, dice Bohr, imaginémonos el electrón en el estado fundamental, en mi modelo. ¿Cuánta energía tiene? Tiene 14 electronvoltios. 14 electronvoltios. Si el electrón se encuentra a una distancia un poco más grande que eso, si el electrón se encuentra a una distancia un poco más grande que eso, la energía va a ser 14 electronvoltios dividido el factor por el que se encuentre más lejos. Y eso se ve en esta relación que hay acá. Si el electrón está al doble, la energía se reduce a la mitad. Entonces él
deduce esta formulita para mostrar de manera muy sencilla que la energía de un átomo también se puede expresar en términos de la distancia en radios de Bohr a la que se encuentra el electrón. Correcto. Pero ahora da el salto, digamos, del modelo. Ya él ha cuadrado la espectroscopía, arregló la espectroscopía, señor Bohr, tome su puta premio Nobel, pues, puta, ya cuadró la espectroscopía. Ahora, explíqueme la espectroscopía, explíqueme este fenómeno. Entonces, la explicación de este fenómeno viene de Bohr, viene de una comparación directa entre estas dos relaciones que hay aquí. Aquí está entonces la relación de la espectroscopía y aquí está su relación. Cuando él compara estas dos cosas, entonces él dice lo siguiente: vea lo que acabo de descubrir. Solo por la comparación, lo que acabo de descubrir es que la fórmula de Balmer o la fórmula de la energía que tienen los electrones en el átomo es el equivalente a decir que los electrones solamente pueden estar ubicados sobre órbitas cuantizadas. De aquí viene el famoso dibujo y muy engañoso dibujo del modelo de Bohr del átomo, correcto. Entonces, Bohr llega a decir en un punto en la historia, en esos 25 años de especulación, que la razón por la cual la energía de los átomos, de los electrones de los átomos está cuantizada, es porque las órbitas del electrón solo pueden ser o esta órbita que hay aquí, o esta órbita que hay aquí, o esta órbita que hay aquí. Y de allí viene la famosa historia de que es que cuando el electrón emite luz, pasa de una órbita a otra y al perder energía emite luz. Todo esto que hay aquí hace parte de las adivinanzas que hace Bohr sobre lo que sucede con los átomos. Entonces aquí hay una primera respuesta para la pregunta de Mariana y una razón por la cual Daniel realmente no ha dicho absolutamente nada incorrecto cuando dice que el electrón salta. Cuando los electrones emiten luz, saltan entre órbitas, dice Bohr, según mi modelo, saltan entre órbitas y entonces el salto no solamente es un salto de energía, sino un salto espacial también. Sí, sí. Correcto. Esta idea es una idea que ya es parte casi integrante de la cultura. Esta idea se volvió un meme. Lo que sucede, muchachos, y en lo que no podemos caer es en la idea de que esta es la realidad. ¿Por qué no podemos caer en que esta es la realidad? Porque acuérdense que esta es la representación del toro. Esto es un modelo. El modelo funciona, explica las cosas, pero es esta la realidad. Ni Bohr se lo creía, ni Bohr se lo creía. Y no se lo cree por una razón muy sencilla. Es muy raro que el electrón no pueda estar en la mitad. Es más, y si el electrón no puede estar entre dos órbitas, ¿cómo es que hace para bajar? Y él no baja bajando por órbitas intermedias. O él salta súbitamente de aquí a aquí. Y se teletransporta. Se teletransporta. Sí, ya los pedí. ¿No? ¿Qué dice? Ya... Oiga, los huevos. Pídame los huevos, pues. No. Oiga, pues, ni Bohr se creía esto. Me acuerdo mucho de una anécdota del papá de Feynman que un día lo sentó después de que Feynman se graduó de doctorado y le dijo, bueno, Richard, yo te pagué, Richie o Rick, yo te pagué la universidad, te pagué un doctorado, me vas a explicar qué pasa cuando un electrón pasa de una órbita a otra. ¿Dónde está el electrón en la mitad? Y Feynman, que siempre, Feynman era muy charrito, le respondió, papá, no sé. Es muy chiputa, tan descarado. Papá, no sé. Perdió el doctorado. Oye. Exactamente. El papá se enojó. Esta es una anécdota que cuenta Feynman seguramente usted está bromeando, Mr. Feynman. Feynman tenía unas anécdotas espectaculares. Entonces le dijo, no sé. ¿Cómo va a ser que no sé, hijo de puta? Y entonces yo, toda la plata que gasté en usted, lo único que quería era que me respondiera a esa pregunta. ¿Están aquí? Muchachos. Excelente, ahí están. No, Feynman. Se los recomiendo, todos los libros sobre Feynman y sobre sus anécdotas. Son hermosos, son hermosos. ¿Cómo se llama el libro? Qué pena. Sí, estos dos se llama
El placer de descubrir de Richard Feynman, Ahí yo creo que se ve, ¿cierto? Y que no lo he abierto todavía, lo compré hace muy poquito, se llama La física de las palabras. La física de las palabras. ¿Sí? Está sin abrir todavía. Correcto. Y el libro de anécdotas que le estoy dirigiendo se llama Seguramente está bromeando, señor Feynman. Así completicos. No, aquí también está esa historia. Es que aquí también pone todo eso. Aquí pone todas esas anécdotas de su vida. Correcto. Bueno, muchachos, por favor, no se revienten la cabeza pensando cómo pasa el electrón de un lugar a otro, porque el electrón no está en órbitas. Estas órbitas no existen. Estas órbitas son un modelo. La cuantización de la distancia atómica solamente ocurre en la cabeza de los físicos. Pero Bohr sabía eso. Y una búsqueda un poquito, digamos, un poquito mayor, llevó a Bohr a entender que lo que estaba cuantizado no era la distancia, sino otra propiedad. La búsqueda más o menos va por este lado. Miren, aquí tenemos la energía. Vamos a llegar atención que este salto conceptual, miren que contar cómo evoluciona conceptualmente esta idea, digamos, implican inevitablemente el uso de las matemáticas. O sea, es que yo no puedo llegar, a no ser de que se los cuente como una anécdota. No, lo que está cuantizado es el momentum, ¿cierto? Les cuento eso así, pero a mí me encanta que ustedes puedan darse cuenta de que esto se sigue con un razonamiento. Entonces yo tengo la energía de un electrón. La energía de un electrón en un átomo en equilibrio es igual a su energía cinética. En realidad en el átomo hay dos energías, cinética y potencial, pero cuando el átomo está en equilibrio, esto se sabe en física, la energía total, el valor absoluto, porque la energía negativa es igual a la energía cinética del electrón. Bueno, ¿qué sucede? Reemplacemos aquí la energía de Bohr, 14 sobre n cuadrado, correcto. Quitemos ahora todo lo que sean constantes y dejemos solamente lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La velocidad y n al cuadrado. Y miren esta proporción tan interesante que hay acá. La cuantización de la energía implica también una cuantización de la velocidad. Entonces Bohr dice, vean, usted puede pensar en la cuantización de la energía como órbitas que están separadas, ¿cierto? Y el electrón no puede estar aquí adentro. ¿Pero por qué no puede estar? Acuérdate que es un modelo. Listo. O usted puede pensar en esto. El electrón se mueve en esas órbitas con velocidades que solamente pueden ser 1, 1/2, 1/3. Los electrones no pueden ir a velocidades intermedias. ¿Pero por qué No, que acuérdese que es un modelo. Tenga paciencia, hombre. Ahora, usted sabe que la velocidad determina el impulso del electrón. El impulso del electrón es la masa multiplicada por la velocidad. Y entonces aquí llega a esta idea Bohr, que es la idea que realmente utiliza finalmente en sus artículos. En realidad, lo que sucede en un átomo es que el impulso es el que está cuantizado. El P es el que está cuantizado. ¿Por qué voy llevando el razonamiento por aquí? Entonces, ¿qué sucede? Dice Bohr, en realidad la cuantización de Bohr es una cuantización del momentum angular. Pero como aquí hay dos cuantizaciones, el tamaño de la órbita está cuantizado y el momentum de la órbita está cuantizado, eso implica también la cuantización del momentum angular. Pero aquí me va a interesar el momentum, el impulso, porque resulta que el impulso está relacionado con la longitud de onda. Y ahí vamos a hacer ya la conexión final después de este viaje desde el espectroscopio que tenía aquí hasta la teoría cuántica. El impulso de un electrón está cuantizado. Y eso llevó a este señor a pensar entonces en cuál era la solución. Hasta el momento en el que Bohr llevó la teoría, que a propósito Bohr llevó la teoría mucho más lejos que esto. Él empezó con esta teoría a predecir el espectro del oxígeno. Después entró Arnold Sommerfeld y desarrolló una teoría con órbitas que no eran circulares sino elípticas. Prácticamente es la transición. Arnold Sommerfeld fue el Kepler de la teoría atómica. Pero las cosas solo se pusieron realmente interesantes cuando llegó este señor, Louis de Broglie.
La idea de De Broglie, Okay. la idea de De Broglie, aquí tengo tres manitos alzadas, entonces a ver, empecemos con Uriel, comente Uriel. Ya me olvidó, pero bueno, inventemos algo. Qué pena, hermano, qué pena. No, tranquilo, pero no, pero sí puede ser lo siguiente, es que digamos el problema que nos hemos encontrado durante tantos años intentando explicar la física cuántica no depende principalmente de la física cuántica en sí, sino de los modelos en los que nos basamos para explicarlo. Que uno se basa, si usted se basa en el modelo de un modelo que es una imagen, usted realmente tratar de explicar que un electrón viaje de una órbita a otra sin tener que, digamos que, parecer que se trasladara mágicamente de un lugar a otro, parecería extrañísimo, pero la cuestión de esto no es tanto eso, sino más bien el modelo. Usted está equivocado en el modelo, por lo tanto las conclusiones también tienen que estar equivocadas, ¿cierto? O usted, te complemento, Uriel, no se puede tomar en serio todo el modelo. Exactamente. No puede asumir que el modelo es una representación fiel del universo. Exactamente. Eso es correcto. Exactamente. Pero sí puedes aprender algunas cosas interesantes sobre el modelo. Isabel, comente o pregunte. Profe, es que estoy un poquito confundida con cuando te refieres a lo que está cuantizado. Pues Sí. un cuanto es un fotón, un cuanto sí. O sea, cuando dices que algo está cuantizado es que tiene energía. ¿A qué te refieres cuando, por ejemplo, dices que excelente, bueno, la velocidad está cuantizada, que el impulso, que la órbita? Listo. Vamos a repasar el concepto de cuantizado. Cuantizado significa contable. Cuantizado significa que entre dos valores no hay ninguno. ¿Cierto? No tiene que ver con cuántos. Ya. Sí, ya. claro. Claro, ¿sí? tiene que ver Pero es que yo pienso en cuántos y me tengo aquí un enredo, profe, no. Isabel, eso es lo que tú debes lograr con este curso. Abandonar la idea de que la palabra cuántica es una palabra que hace referencia a algo misterioso. La materia está cuantizada porque no se puede tener medio quark. Usted tiene un quark, 2 quarks, 3 quarks y 4 quarks. La materia está cuantizada. Está cuantizado el lenguaje. Usted no puede tener media letra. La letra es la mínima unidad del lenguaje. Una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, una palabra, otra palabra, una frase, etc. Eso significa que ¿cuánto es el cuanto del lenguaje? Una letra. ¿Cuál es el cuanto de energía de la luz? Un cuanto de energía, un fotón. Hay un cuanto de energía del momentum, ¿cierto? Es que un cuanto de energía del momentum. El momentum está cuantizado porque entre el momentum P igual a 1 y el momentum P igual a 2, a un medio, no hay momentums intermedios. La velocidad del átomo está cuantizada porque no hay velocidades intermedias entre 1 y 2. El tamaño de las órbitas del modelo de Bohr está cuantizado porque no hay órbitas entre ellas. Lo cuántico significa no hay nada en la mitad. Punto. Y punto. Así. Exacto. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué es? Quitándole lo mágico al lenguaje, quitándole la mágica a las palabras para ver si de pronto en ese proceso dormimos más cómodos esta noche pensando que estamos estudiando la teoría cuántica. María Raquel iba a comentar algo. Sí, Jorge, mira, nada más para complementar lo de la teoría de hibridación que te comenté hace un momento, pues correcto. Fíjate que, o sea, a raíz de que, bueno, analizamos los orbitales, que cómo brinca el electrón, que realmente no es así, ya en los textos universitarios ya no se utiliza eso de orbitales, sino más bien de nubes electrónicas. Ajá. Entonces, esto ya no nos retrocede a ese modelo de Bohr, ¿no? De los orbitales. Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, ya tener un nuevo concepto de nube electrónica, pues, o sea, ya no te olvidas del otro. Entonces, ahí es donde empieza otra incógnita. Entonces, ¿cómo le hace el electrón para poder moverse, ¿no? Como tú dijiste, bueno, ¿qué tiene el electrón adentro? Entonces, porque yo ahorita me puse a pensar, bueno, están los orbitales, pero el orbital tiene energía como tal, es algo físico, pues el orbital ni existe, ¿no? Más bien es una nube electrónica, ¿no? Que está muy bien. Y eso, María Raquel, que el concepto de nube electrónica también es un modelo.
Sí, exacto, exacto, Es un pero modelo, digo, está exacto. más cercano, ¿no? No, no es tanto Exacto. como De exacto, Schrödinger. no es Quiero tanto decir una cosa. ajá, Quiero decir una cosa, María Raquel. El modelo de Bohr funciona para explicar cosas de la química y de la espectroscopía, incluso en el siglo XXI, porque no deja de ser un modelo matemático y las matemáticas no expiran, ¿cierto? Por eso muchos profesores lo seguimos utilizando. El problema es tomárselo en serio. Un modelo más cercano fue el que se inventó este señor. Este señor dice lo siguiente: ¿por qué el impulso está cuantizado de forma tan extraña? Y entonces él llegó y apeló a la idea de Compton. Es que el impulso está relacionado con el inverso de la longitud de onda. Bueno, en el caso de la luz, de Broglie da el salto. Pues en el caso del electrón, voy a suponer que también. Tan dice eso y inmediatamente lo miran con cara de pistola todos los físicos. Come mierda, no jodas. ¿Cómo así, huevón? Sí, sí. ¿Por qué esto que aplica a la luz no lo puedo yo también aplicar al electrón? Y entonces le dicen, ¿por qué? ¿Para qué? Ah, es que miren la cosa. Si yo aplico esta misma fórmula al electrón y supongo que hay una longitud de onda electrónica, entonces la cuantización del impulso se convierte en cuantización de la longitud de onda. Y dice de Broglie que esto cuadra perfectamente con nuestro concepto de ondas estacionarias. ¿Por qué los electrones tienen cuantizado el momentum, el impulso? Porque los electrones son ondas o tienen asociada una onda que está atrapada alrededor del núcleo. Tran, hijo de puta, lanza esta bomba y resulta que, hijo de puta, todos se cogen la cabeza y dicen, qué chimba, o sea, cuadra perfectamente. Miren, no hay necesidad de obligar al electrón a estar en una pista. No. El electrón, si es una onda o está manejado por una onda, automáticamente queda, digamos, como metido dentro de la pista utilizando, utilizando el concepto de las ondas estacionarias. De la misma manera que surgen ondas estacionarias que tienen frecuencias múltiplos enteros de una frecuencia fundamental, el electrón en el átomo básicamente termina siendo también una onda, y esa onda solo puede existir con ciertas longitudes de onda para que quepa alrededor del átomo. La teoría de Broglie del átomo es una teoría entonces en donde aparece por primera vez la propuesta, y la propuesta es: dejemos de pensar en los electrones como si fueran peloticas amarillas peludas y empecemos a pensar en ondas electrónicas. Miren, de una sale. Entonces, miren, lo que está cuantizado es la longitud de onda. ¿Y por qué está cuantizada? Porque las ondas no caben, porque las ondas estacionarias están cuantizadas. Como está cuantizada la longitud de onda, entonces, por la relación de Compton, P igual a H sobre lambda, queda cuantizado el momentum. Y como está cuantizado el momentum, queda cuantizada la energía. Entonces, esta es una explicación. Ya esta es una explicación de todo. De Broglie supera Bohr, porque arranca desde una idea básica y llegas a explicar lo que está más arriba. Todavía es un modelo, pero es un modelo mejor. Es un modelo mejor. Empezamos con el modelo más sencillo, el de Balmer, que es un modelo numerológico. Seguimos con un modelo de Quadris, el de Bohr, que es un modelo no numerológico, pero de juguete. Terminamos con un modelo mucho mejor, ¿cierto? Que es el modelo de Broglie. Pero nos toca tragarnos un sapo, y es el que los electrones son ondas. Este es el sapo que nos toca tragarnos. Don Miguel, comente a ver, hermano. Profe, porque, no sé, algo, se me está yo la neurisma y no entendí, o sea, el electrón no puede viajar a la velocidad de la luz, ¿por qué? Es que no sé, ahí se cortó. ¿Por qué el electrón no puede viajar a la velocidad de la luz? Esa es la pregunta. Señor. Ay. Está dura. Esa pregunta es una pregunta dura. Porque según esto es una onda. Y al ser una onda, sí. carecería de materia. Atención, eso es súper importante. No, muy importante.
solamente las ondas cuya energía sea igual al impulso viajan a la velocidad de la luz. Pero esto El electrón no, el electrón tiene un impulso, un momentum más pequeño que su energía. Eso. Hay ondas que viajan a menos velocidad que la luz, no. Ojo, onda no significa inmediatamente velocidad de la luz. Hay ondas que viajan a menor velocidad que la luz. Por ejemplo, el sonido viaja a 340 metros por segundo. Las ondas mecánicas viajan menos. Pues el electrón viaja a menos velocidad que el sonido. Es una onda, pero viaja a menos velocidad. Claro. ¿Por qué no puede alcanzar la velocidad de la luz? Esa es una limitante de la relatividad que se explica así. Para que un electrón llegue a la velocidad de la luz, usted tendría que aumentar esta flecha hasta alcanzar E sobre C. Pero el problema es que si usted le mete energía a un electrón, la flecha del P aumenta, pero también aumenta la flecha del E sobre C. Si usted le mete más energía, la flecha del P sigue aumentando, pero la de E sobre el C sigue siendo cada vez mayor. No hay ninguna manera de agregarle a un electrón impulso, momentum, hasta que alcance E sobre C, ¿cierto? Sin agregarle a esto. El electrón está condenado a viajar a velocidad menor que la de la luz. Otra manera de explicarlo en la relatividad es cuando un electrón se está moviendo, la energía necesaria para moverlo un poquito más crece, va creciendo. Entonces el electrón está quieto. ¿Cuánto necesitas para que te movas? Dame 50 pesos. Listo, tome sus 50 al parido. Y ya él empieza a moverse. Ya está moviéndose. ¿Cuánto necesitas? No, ya necesito 100, parce. ¿Por qué, hijo de puta? Porque la inercia aumentó. Entonces tome pues sus 100. Cuando el electrón va por 299.000 kilómetros por segundo, necesita toda la energía del universo para aumentar su velocidad. Esa es otra manera como también a veces en la relatividad se explica ese aumento en la energía. ¿Es el electrón una onda o no es una onda? Una masilla. Sí. No, espérate, Miguel. No, dale, Miguel, complementa. Ay, qué pena. No, tranquilo. La cosa es, entonces, la única forma de poder, la única forma en la cual algo se pueda mover a la velocidad de la luz, en la cual su movimiento en el espacio, en el tiempo es igual, es que sea una onda. Imaginar que la materia, por ejemplo, que la materia como una bolita se pueda mover a la velocidad de la luz. No. ¿O estoy? Eso es falso, correcto, no. Hay ondas que viajan a la velocidad de la luz, por ejemplo, las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Y hay muchas ondas que no viajan a la velocidad de la luz. No piensen que onda significa inmediatamente velocidad de la luz. Mucho ojo con eso. El electrón es una onda que viaja a menos velocidad que la luz. El electrón en un átomo es una onda, viaja a menos velocidad que la luz. Es más, ¿cuál que viaja? Si los electrones en el átomo son ondas estacionarias, no van a ningún lugar. Un electrón en un átomo no se mueve, no va a ningún lugar. ¿Cómo que no se mueve? No está orbitando No, esto es un modelo de mentiras, esto ya no es verdad. El electrón es así es el electrón, vea, por esta cruz bendita. Yo sé que algunos me van a decir, pero ¿cómo vas a decir eso, hombre? Vos te estás inventando a huevona aquí para tener rating. No, se lo estoy diciendo. Es la manera como hay que pensar. Ahora, ¿hay o no hay ondas? Antes de escuchar, ¿son o no son ondas? Es que yo miro los experimentos, por ejemplo, con los tubos de rayos catódicos, y yo ahí no veo ningún hijo de puta onda. ¿Dónde está la onda ahí? Es más, yo disparo electrones contra una pantalla de fósforo y yo no veo ninguna onda ahí. Cuando los electrones son disparados contra una pantalla de fósforo, aparecen punticos. Y esos punticos, toda la vida hemos pensado que son cuerpos. Hágame el favor y me dice, ¿quién ha visto un electrón? Nadie ha visto en su vida un electrón. Nadie, ni lo va a ver. ¿Y por qué no lo va a ver? Bueno, no lo va a ver en el sentido de verlo como tener aquí el electrón en una cajita, ¿cierto? Guardadito, agarrado por una pincita, porque los electrones no son eso. Los electrones son ondas. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo cuando los electrones golpean? Lo que yo veo es la interacción de la onda electrónica con el fósforo. Y esa interacción se manifiesta como la emisión de un cuanto en la superficie del fósforo. Pero yo no sé por qué nos tenemos que imaginar la idea de que son corpúsculos. Es más, les cuento, ya se hizo y se ha hecho muchas veces en la historia el experimento de la doble rendija con electrones y miren lo que sale, un patrón de interferencia. Lo mismo, una onda. Lo mismo. Es más, les cuento lo siguiente, vean, les presento.
una fotografía de difracción de electrones. Se le llama es una técnica experimental que se conoce como difracción electrónica. Esta es una imagen de difracción electrónica. Esta es una imagen de difracción de rayos X. Digan las 20 diferencias. Bueno, sí, son diferentes. Esto que hay aquí son rayos X, ondas electromagnéticas. Y esto que hay aquí son electrones, ondas electrónicas. No hay discusión, muchachos. Métanse en la cabeza ese hecho nuevo, ese hecho básico. No existe el corpúsculo amarillito que viaja y que llamamos electrón. Es una onda lo que hay ahí adentro. Es una onda lo que hay ahí adentro. Es una onda que no viaja a la velocidad de la luz. Es una onda con masa. Es una onda a la que desvían los campos magnéticos, pero es una hijo de puta onda. Es una onda. Una onda que se puede contar. Sabemos cuántas ondas pueden existir. De ahí lo cuántico. No. Eso es muy interesante. Sí. ¿Qué es lo que nosotros llamamos electrón, que tiene esta masa? Ese es el cuanto de la onda. Claro. El que nosotros llamamos electrón, que tiene una masa de 511 kiloelectronvoltios, que tiene una carga de 1.6, ese es el cuanto de la onda electrónica. No es una partícula, es el cuanto de energía de la onda electrónica. Eso es, así es como tenemos que imaginarnos la cosa a partir de ahora. Isabel, hace rato tenías levantada la mano y después la palabra se la doy a Sonia. Profe, ya no podía más. Es que tengo... Profe, pero es que, ¿por qué llaman partículas fundamentales y está metido el fotón ahí? ¿Por qué les ponen partículas? Porque existe una discusión filosófica entre los físicos y esa discusión filosófica consiste en ¿a qué le vamos a dar un estatus más alto en la física? ¿A las ondas o a las partículas? Y está el grupo de los físicos como yo que sabe que conceptualmente darle estatus superior a las ondas te abre la cabeza al entendimiento de la teoría cuántica. Y están físicos como Steven Weinberg, premio Nobel. Yo soy un pobre hijo de puta al lado de Steven Weinberg. Yo estuve sentado en la oficina de Steven Weinberg, aquí lo voy a chicanear. Un día me conseguí una cita con Steven Weinberg en la Universidad de Texas, me senté con él y la primera pregunta que le hice, Weinberg, ¿ondas o partículas? Y Weinberg, muy serio ese hijo de puta, que a propósito, me dejó esperando como una hora, cuando llegó vuelto mierda de tiza. Y yo dije, este huevón todavía da clase y con tiza. Me dejó, y bueno, llegó pues muy sucio con su tiza y me dijo, partículas. Y yo le dije, ¿cómo? Un premio Nobel opina distinto. Les voy a pasar un artículo de la discusión filosófica súper encendida que hay en este momento sobre la concepción partícula-onda en el mundo de la física. Pero entonces uno cómo coincide una onda como parte fundamental de la materia. O sea, ¿hasta allá tendríamos que llegar? Sí. A esa concepción. ¿Cuál es el problema? Ahí es donde entra la frase de Freeman Dyson. ¿Cuál es el problema? No hay nada que explicar. El mundo está hecho a nivel fundamental de ondas. Las ondas tienen una riqueza de comportamiento infinitamente más hermosa que las partículas. ¿Cómo se puede usted imaginar el átomo cuantizado, con su energía cuantizada, con su momento cuantizado, a punta de corpúsculo? No, es que no me lo imagino. Pero entonces, cuando uno, por ejemplo, se imagina un neutrón, ¿cierto? Uno dice, un neutrón está formado de partículas de quarks, ¿cierto? Entonces, entonces sería como que, entonces, un neutrón está formado, es una onda y está formado de otra onda, que es un quark. Sí, correcto. Sí, ¿por qué no? Pues la luz del sol está formada por una superposición de ondas de distintos colores. ¿Por qué no te puedes imaginar el quark como una onda hecha de ondas? Cada una es una onda quark. ¿Y el spin? ¿Te acuerdas de la polarización de la luz circular? Ese es el spin de la luz. El spin de una onda, ahí está, spin 1. Todos los fenómenos, lo vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que sigue en este curso? ¿Qué es lo que queda de este curso? Explicarles la materia a partir de esta concepción. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Lo primero que necesitamos es responder estas dos preguntas. Que a propósito, deberíamos reinventar las palabras. Entonces ya no hablar porque hay una cosa que es importante que sí quiero aclarar. Por eso es que cuando yo pongo este inicio de sesión, pongo ondas con asterisco. Las ondas que son los electrones, los quarks, etcétera, son ondas nuevas. ¿Por qué? Porque en la vida habíamos visto nosotros
en la física una onda que se desviara con un campo magnético. Eso no existe, muchachos. ¿Es una onda en qué medio? Es la otra pregunta, ¿cierto? Son ondas especiales, son ondas nuevas. Por eso a mí me gusta utilizar otras palabras. Por ejemplo, yo por mucho tiempo utilicé la palabra ondícula. Una ondícula. Eso es lo que es un electrón, una ondícula. Pero el problema es que la ondícula ya tenía, ese nombre ya existe en la física ondulatoria. Las ondículas, pues en inglés es wavelet. Wavelet. Es una onda chiquita que se utiliza para hacer análisis de señales. Usted la puede llamar también cuantón. Los electrones y los fotones son cuantones. O los puede llamar cuantículas. ¿Cómo los quiere usted llamar? Como quiera que los llame, le aseguro que conceptualmente, si usted los imagina como ondas, puede entender mejor. ¿A dónde van los electrones cuando cambian de energía? No, es como cuando lo que vimos, y lo he explicado ya varias veces, en esta lámina con arena. Ustedes vieron que cuando cambiaba la onda, cambiaba el patrón, ¿cierto? Pero no hubo movimiento, la onda no se va a ningún lado, es una onda estacionaria. Tenemos que responder dos preguntas. ¿Cuáles son las leyes físicas que obedecen? ¿Cuáles son las reglas que obedecen las ondas? ¿Y qué son esas ondas? ¿Qué demonios son? ¿De qué están hechos? ¿Qué es lo que oscila en esas ondas? Esta pregunta de las leyes físicas que obedecen las ondas cuánticas o los electrones es la pregunta que resolvió el señor Erwin Schrödinger y que condujo a la teoría moderna de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría del comportamiento de las ondas cuánticas o de los electrones, de los fotones, etc. Eso es lo que vamos a responder en la próxima. La respuesta a la pregunta de qué son esas ondas, esa respuesta está en este momento en debate abierto y así dándonos en la jeta entre los físicos de qué son. Les voy a decir solamente lo que decía el señor Louis de Broglie y lo que decía Einstein, que creía que esto era lo que pasaba. Louis de Broglie pensaba que los electrones nunca habían dejado de ser partículas. Louis de Broglie pensaba que había una onda que hacía esto en el átomo, pero que dentro de esa onda se movían los electrones, impelidos por la onda. La onda movía a los electrones. A esa teoría se la llama la teoría de la onda piloto. Los electrones para de Broglie eran como surfeadores, un surfeador, y esta onda era una onda real, en un medio real. Esto pensaba el señor Louis de Broglie. Niels Bohr, que supuestamente era el opuesto, que desarrolló ese modelo de mentiras, creía que eso era pura pamplinas. ¿Cómo iba a existir las ondas viajeras? Eso no es verdad, las ondas viajeras no existen. Niels Bohr creía, y esta va a ser una de las concepciones que vamos a presentar aquí, en la existencia de esas ondas como ondas físicas verdaderas en el universo, ¿cierto? Con un comportamiento predecible, etcétera. Y conduce a una interpretación que conoce la interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica, de la que también vamos a hablar, en donde las ondas son ondas reales, una onda física que interactúa con instrumentos y produce unas señales como visibles. Pero bueno, hagan un balance. Llevamos 3 horas. Háganse en un balance. Y como les decía la vez pasada, y miren el número y cuenten el número de conceptos y se van a dar cuenta que hoy expusimos y no son muchos. Y son esos conceptos con los que yo quiero que ustedes se concentren. Primer concepto, fueron los espectroscopios los que nos llevaron a este descubrimiento asombroso. Segundo concepto, los espectroscopios demostraron la existencia de relaciones matemáticas raras, numéricas, sencillas en la materia. Tercer concepto, Bohr. Bohr interpreta esas relaciones como unas relaciones, como la evidencia de la existencia de una cuantización a nivel de los electrones en los átomos. Cuarto concepto, la cuantización es posible explicarla si nos imaginamos a los electrones como ondas. Porque las ondas atrapadas son, o en ellas naturalmente aparece
los fenómenos cuánticos. Y si quieren, cerramos con la frase inicial. ¿Por qué llamaba Sommerfeld esto la armonía, ¿cierto?, de los átomos? Porque de alguna manera entonces el comportamiento atómico obedece a unas armonías como las de la música. Si Pitágoras lo reviviéramos, en este momento estaría saltando en una pata diciendo, marica, tenía razón, hijo de puta. 2500 años antes de que estos huevones se mataran ahí tratando de explicar el universo, yo ya tenía razón. En realidad el mundo está regido por unas armonías numéricas, unas armonías enteras, que básicamente son las armonías de las ondas. Miren, 5 concepticos. Esos son los conceptos de estas 3 horas. Lo demás es historia. Lo demás es contexto para entender por qué se llegó a esa idea. ¿Correcto? Ay, qué pena, Sonia. Hace rato estaba... Ay, qué pena con Sonia. Sonia, cuente a ver, mija. Comente o pregunte. No. Es mirando el modelo del electrón como una onda estacionaria, entonces deberíamos cambiar la expresión de que el electrón cambia de nivel por la expresión de que el electrón cambia de frecuencia cuando está dentro de esa onda. Y eso es correcto. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo sería el modelo para un electrón libre que no tiene ya como una limitación alrededor de un núcleo? ¿Cómo sería? Esas 2 preguntas. Excelente, muy bien. Primera pregunta, miren entonces, cuando un electrón, que es una onda, cambia de energía, simplemente cambia el patrón ondulatorio. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, la próxima vez vamos a ver las ondas de Schrödinger. Las ondas de Schrödinger llenan el espacio, lo llenan, el espacio de 3 dimensiones. Entonces, esta onda es la primera aproximación de este señor al problema. Si usted se acuerda de esto y esta noche duerme tranquilo con esto, quédese con eso toda la vida, antes de que veamos a Schrödinger, porque Schrödinger le va a exigir un nivel de abstracción 3 veces mayor por la tridimensionalidad del espacio. Bueno, cuando cambia de energía, lo único que cambia es el patrón ondulatorio. Es lo único, es un cambio de tono. Como cambiaría Uriel de una nota a otra en el piano. Cambia. Miren, si Uriel va y toca una nota y cambia otra nota, el piano no se va a ningún lado. La tapa del piano oscila de una manera y cuando toca la otra onda oscila de otra manera. Eso es un electrón cambiando de energía. No tiene que parar por la mitad. Bueno, ¿y por qué Feynman no le explicó eso al papá? Le dio pereza darle esta clase. Imagínate, Feynman tener que explicarle todo eso al papá, entonces le dio pereza. Bueno, y la otra, y si el electrón está libre, ¿qué pasa? No, un electrón libre es un electrón en el que la longitud de onda puede ser cualquiera. ¿Qué significa que la longitud de onda puede ser cualquiera? ¿Cuál es la implicación? Si la longitud de onda puede ser cualquiera, el impulso del electrón, de la onda electrónica, puede ser cualquiera. Un electrón libre es un electrón que se puede mover con cualquier energía. O sea, la cuantización solamente existe en sistemas atrapados. Un electrón libre no tiene energía ni impulso cuantizado. O sea, una onda electrónica libre no está cuantizada. Es solo cuando tenemos sistemas atrapados que se produce la cuantización de la energía. ¿Por qué la cuantización de la energía? No la olviden. La cuantización de la energía es porque la longitud de onda no pueden ser cualquiera. Y como la longitud de onda no puede ser cualquiera, el impulso no puede ser cualquiera. Y como el impulso no puede ser cualquiera, la energía tampoco puede ser cualquiera. Yo, Jorge Zuluaga, duermo por la noche tranquilo después de esto. No volví a tener pesadillas de los electrones pasando entre las 2 órbitas. Miren ustedes a ver si les va. Oiga, acuérdense de los libritos, de las lecturas. Las lecturas son bacanas porque te amplían un poco la interpretación. Daniel, hágale, hermano, comente. Pues primero, muchas gracias por darle el contexto a todos los conceptos tan fuertes. Yo siempre, cuando lo estoy escuchando, estoy pensando en cómo lo voy a explicar a los muchachos, pero yo me he dado cuenta que uno lo que explica al final no es lo implícito y no lo explícito. O sea, son las ideas, por ejemplo, esto de que son ondas, ¿cierto? Los chicos se quedan es con eso, con lo que está en la base de los fenómenos, y eso les sirve pues a nivel motivacional y de curiosidad de manera muy importante. Y otra cosa que quería comentar es que las respuestas son una evolución.
pero las preguntas son una revolución. Y yo pienso que en ese sentido pensar en términos de ondas nos deja un espectro mucho más amplio para hacernos más preguntas. De alguna manera, pensarlo como partículas, hay un poco más como de una zona de confort, ¿cierto? Donde ya hay muchas cosas donde pueden estar establecidas. Es lo que yo lograba como percibir ahorita y bueno, quería hacer el comentario. Yo quería también comentar una cosa, para explicarle a los jóvenes mecánica cuántica, a los jóvenes, entre más joven mejor, no hay que darle tanta vuelta a la cosa. Yo personalmente, Jorge Zuluaga, creo que a un joven de séptimo bachillerato hay que contarle la historia como es y empezar diciéndole, los electrones son ondas y las ondas son estacionarias y las ondas estacionarias están cuantizadas. Sigamos al siguiente tema. ¿Por qué? Porque si usted empieza diciéndole, no, vea, antes se pensaba que los electrones eran partículas y después es que eran ondas. Ya, ese pelado se va para la casa y dice, ay, hijo de puta, se me cagaba en la vida. Entonces, yo les diría, láncense con los niños al agua, que yo sé que los niños, aquí está Matthew yo sé que los niños se absorben estos nuevos conceptos de manera más sencilla. O sea, esta construcción epistemológica de los conceptos, eso, es bueno hacerla, por ejemplo, ustedes, que uno mismo que ya se contaminó con el concepto de partícula. Eliminen las partículas de la vida de sus hijos. Lorena, hágale. Hola, profe, muy buenos días y buenos días a todos. No, pues quería continuar con una pregunta que ya había hecho Isabel y era obviamente sobre una de la propiedad física intrínseca del electrón dada como partícula y es el spin. Entonces, obviamente cuando usted ya nos habla que el electrón, es como una onda electrónica, yo sé que el spin tiene una propiedad magnética, entonces no estaría entre los dos y obviamente pues mi pregunta es eso, uno cómo puede ya definir esa propiedad del spin, ya hablando de los electrones como ondas. Resulta que el spin es una propiedad nueva digamos, de la física. El spin no existe en el mundo de la física clásica en las ondas. En las ondas clásicas no hay spin, pero el spin, para tener algo en que agarrarnos, en realidad es una medida de la rotación de una onda, de la rotación. Cuando la onda tiene asociada una carga eléctrica y tiene ciertas propiedades de spin, esa rotación está asociada a un campo magnético. Spin no necesariamente implica campo magnético. Entonces, en el caso de una onda electromagnética, la rotación está relacionada, como les decía ahorita Isabel, lo vamos a ver, con la polarización. La polarización circular de una onda electromagnética indica que cuando la onda va propagándose, el campo eléctrico va dando vueltas de esta manera y eso implica la existencia de un spin de la onda. Las ondas electromagnéticas tienen spin también. No tienen campo magnético, sin embargo, producido por la onda. Los electrones son más complicados, pero siguen siendo una onda. No, el hecho de que haya un spin y un campo magnético no va a implicar de... Hombre, los libros, nuestra mente, usted cierra los ojos y piensa en electrones, inmediatamente es la pelotica amarilla con la flechita del spin, etc. Se nos cagaron en la vida, muchachos. Esos dibujos se nos cagaron en la vida. Algunos podrían argumentar, tal vez aquí necesitamos a un Piaget, el Piaget de la mecánica cuántica. ¿Dónde está el Piaget de la mecánica cuántica? Que nos explique si hay una obligatoriedad cognitiva del corpúsculo. Es decir, si el corpúsculo está en nuestros genes o si habrá una manera de pensar desde chiquito en ondas. Yo aspiro a que algún buen psicólogo o un buen pedagogo descubra que el pensamiento ondulatorio no es un pensamiento tan ajeno y que simplemente se van. Entonces, hay que empezar a borrar esto, repito, para redondear, hay que empezar a borrar la imagen de la partícula, hay que pensar en la onda y darse cuenta de que todas las propiedades que asociamos a las partículas se las podemos asociar perfectamente a las ondas, no se preocupen. Lo vamos a ver. Yo tengo que hablar con lo que acaba de decir, profe, y precisamente Piaget habla de una etapa que es pasar de lo concreto al abstracto, ¿cierto? Iglesia. Sí. Y nosotros normalmente pensamos de esa manera, nosotros le damos significado a las cosas a partir de las propiedades de esas cosas, ¿cierto? Damos cuenta de algo a partir de las propiedades que vemos de ello. Y el niño, a medida que empieza a interactuar con los objetos,
Ya después de un tiempo se puede hacer una representación mental del objeto sin estar el objeto presente. Yo pienso que ese podría ser una explicación para el hecho de por qué puede ser tan difícil o puede ser un poco más complejo explicar la materia en términos de ondas. Habría que empezar a generar experiencias, ¿cierto? Con ondas, con experimentos que ustedes han puesto, por ejemplo, en el chat o otros que hay, y empezar a hacer una relación, establecer una relación entre eso y la materia. Sí, repito, hace falta gente ingeniosa que nos... Pero a ver, yo no sé, piensen ustedes, que cuando un niño piensa en sonido, ¿en qué pensará? Es que para mí es esto. Es como si usted pensara que los niños piensan en sonido. Ahí Matthew hace cuando un niño piensa en sonido, piensa en una bolita. ¿Por qué cuando un niño piensa en sonido no piensa en una bola? Ya, no estoy hablando de un niño de 5 años. Tal vez la palabra sonido, el concepto de sonido sea un concepto un poquito más avanzado. Pero ¿por qué no cuando usted piensa en sonido? Porque le dolería el oído. Sí, algo así. No, yo les aseguro lo siguiente. Si usted cuando piensa en sonido no piensa en partículas, usted se puede salvar todavía. Profe, Y yo sé que usted no piensa en partículas cuando piensa en sonido. ¿Por qué va? Señora, dale. No, qué pena, profe, que voy a interrumpir, solo que estaba pensando en forma esférica y la propagación de las ondas también no es en forma esférica cuando uno pone una algunas ondas. Sí, algunas ondas. No todas. No, porque depende de la manera. También los electrones se propagan de forma esférica porque son ondas. Es más, en los átomos, pues los electrones se propagan de forma esférica, ¿no? Porque en todas direcciones, los electrones están en todas direcciones. Son tridimensionales, entonces, tridimensionalmente. Son tridimensionales. Gracias, Auriel. Los electrones son tridimensionales. Los electrones ocupan todo el átomo. Cada rincón del átomo está ocupado por la onda electrónica. Siéntalo. Piensen en el electrón como una onda sonora, porque abandone la ubicación del electrón y le digo que va a tener mucho éxito en lo que queda de este curso. Y va a tener... digamos como un apunte más a lo que decía Daniel respecto de por qué nosotros, o sea, por qué es tan complejo imaginarnos el mundo en algo que no sea partículas. Y es porque realmente la experiencia que tenemos con el mundo, la experiencia física es con objetos particulares, son cosas, son objetos que tienen un principio, un fin, son redondos, son cuadrados, son geometrías, pero la experiencia final que tenemos desde niños es con objetos con una geometría diferente, totalmente diferente a lo que uno podría imaginarse como una onda. Si uno piensa en la luz, cuando uno empieza a pensar en la luz, lo más probable es que lo que hace es una analogía con lo que ya conoce, con un corpúsculo que viaja por el espacio. Es una cosa así muy básica. Esto tiene que ser muy rompedor. La idea de las ondas es una cosa totalmente, es como borrón y cuenta nueva. Pero tiene que... Pero yo pregunto una cosa, Uriel, respóndeme vos. Pero ¿por qué no pensamos en corpúsculos cuando pensamos en las olas del mar, por ejemplo? Porque ahí sí no. Es más, incluso los niños cuando piensan en las olas, incluso los adultos no piensan en la ola como que se mueve solamente hacia arriba y hacia abajo, no, hasta transportan cosas. O sea, que el agua se mueve del centro del mar hasta la orilla. De hecho, tampoco es obvio. Hay cosas que no son obvias incluso con las olas del mar. Tenemos conceptos totalmente equivocados y ya es el estudio, es encontrar profes como Jorge Zuluaga y grandes profes en la universidad del colegio que nos hacen ver, que uno puede entender que no todo lo que uno ve es cierto y que hay razones profundas que explican que la naturaleza es de una manera antiintuitiva y que hay que romper con esa cosa intuitiva. Incluso las olas se ven de una manera muy distinta como realmente son, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces yo pienso que ahí es muy fácil que nos equivoquemos respecto a cómo es el mundo, ¿cierto? A cómo realmente funciona. Y hay otra cosa también, es que la realidad es mucho más compleja no solamente de lo que uno cree, sino mucho más de lo que uno pudiera llegar a creer, ¿cierto? Mucho más que eso. Simplemente también estos son modelos, también es importante, ¿cierto? Que estamos inclusive esto que estamos diciendo puede ser una parte parcial de la Exactamente. Correcto. Nosotros podemos una imagen, un modelo. Una imagen parcializada de un modelo mayor que con el tiempo pueda explicar mucho mejor estos fenómenos, ¿cierto? Sí. Solo diría una cosa para acotar ahí rápidamente y es, si ustedes se pueden imaginar
Ya ustedes, adultos y grandes y inclusive con formación en física, si ustedes se pueden imaginar la ola del mar sin imaginarse una balacera, pues como si la ola, usted puede imaginarse la luz sin balas, sin partículas. Si usted se la puede imaginar, una onda como sin partículas, la otra también se la puede imaginar sin partículas. Y creo que si usted hace un esfuerzo, puede imaginarse también los electrones como una onda sin partículas. Bueno, ahí hay más comentarios. A ver, Astrid, qué bueno, qué rico esta conversadita. A ver, dale, Astrid. Profe, una pregunta. Es que, bueno, de alguna manera yo creo que me logro imaginar todo esto como onda, pero hay algo que me da brega, y es que si lo que viaja es la información, si lo que viaja en una onda es información, ¿qué es la información? ¿O qué es eso que viaja? ¿Qué es eso pues, que tú nos explicabas que, por ejemplo, que no había un paso de un ladrillo, que no había un paso de materia, que sí, se contara como un chisme? Correcto. Y ese chisme es información, pero ¿qué es esa información que se está transmitiendo? Bueno, una respuesta rápida, energía. Energía. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú lanzas en la mitad de un estanque una piedra, estás entregándole al agua energía, ¿cierto? El agua del centro del estanque recibe esa energía. Por eso es que el agua empieza se hunde y después sube porque tiene energía. Entonces, a medida que la ola se propaga por el agua, esa energía empieza a compartirse a porciones de agua vecinas. La energía es información. A ver, ¿en qué sentido le decíamos que era también información? En el sentido de que el agua que está a 1 metro del lugar donde yo lancé la piedra, ahora sabe que había una piedra que lanzaron en la mitad. Entonces, la energía, en ese caso, lo pensamos como información. No hay manera de separar el concepto de energía de información. Y la información como energía, hay que recordar también, una teoría rigurosa de la información solo se logró hacer hasta mediados del siglo XX. Incluso vino después de la teoría cuántica. Nadie piensa en eso. La teoría cuántica nos parece súper sofisticada y súper extraña, pero nadie se da cuenta de que la misma teoría de la información es extraña. En el caso de un electrón, se transporta la energía, digamos, asociada al electrón. Se transporta la información sobre su existencia. El electrón nace en el cátodo, la onda se propaga y el ánodo se entera de que existe el electrón. Ahí viajó la energía de la onda a través del tubo de rayos catódicos. Gracias, profe. Yo creo que ahí vamos. Ahí vamos pintando. Yo nunca aspiro. Del siglo XX. ¿Quiénes son? ¿Cómo dices? Ah, sí, te voy a recomendar un libro. Te voy a recomendar un libro que se llama Información. ¿De quién? Información. De James Blake. Busca lo que Google es poderoso. Google te completa el nombre correcto. James Blake. Información o Information. James Blake es uno de los grandes divulgadores del siglo XX, del siglo XXI. Tiene un libro sobre el cero, un libro sobre el caos, un libro sobre la información, un libro sobre el cero. Los conceptos como así como más, busques en ese de información muy bacano. Empieza desde los mensajes de humo y pasa por la teoría También el libro de la entropía desvelada tiene algo de teoría de la información. Matthew, oiga, vente a ver. Pero entonces si dices cómo debo pensar en ondas, en quarks concretamente, que los quarks son ondas, entonces hay como son 6 tipos, sería superior, inferior, extraño, de encanto, punta, base. Ahí ¿cómo sería? ¿Sería acaso la dirección de la propagación de onda o algo así? Excelente, Matthew. Claro, cuando vos pensás en la onda, inmediatamente pensás en una ola del mar o en una ola en una cuerda, en una onda en una cuerda. Pero ¿por qué no pensás en una onda electromagnética? Porque las ondas electromagnéticas son mucho más, digamos, mucho más abstractas, te requieren abstracción. En una onda electromagnética no se mueve nada. En una onda electromagnética solo cambia la intensidad del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, en realidad, la onda de los quarks se parece más a una onda electromagnética que a una ola en el mar.
Ok. Y los tipos, y lo que diferencia un quark de otro es las propiedades, la manera como esa ola responde a las cosas. Cuando una ola de quark se encuentra con otra ola de quark, pueden formar un mesón, por ejemplo. Pueden formar un mesón que son dos quarks juntos, por ejemplo. En realidad un quark y un antiquark. Pero si una ola de quark se encuentra con una ola de electrón, ¿cierto? Estas dos olas, ¿cierto? Estas dos olas simplemente rebotan, ¿cierto? Y entonces ahí vos puedes distinguir qué ola es qué ola. ¿Cómo distinguen las ondas los físicos de partículas? Por sus interacciones. A ver qué siente, qué hace esa ola, ¿cierto? Así la vamos a distinguir. A ver, aquí Cristian hace rato tenía la mano levantada. Me da pena con Cristian, hermano. Ok, profe, gracias. En este caso ahí, hablando pues como de la discusión entre partícula y onda, le toca a uno ahí como pegarse el desaprendizaje porque digamos que hay como teorías o frases comunes que hemos escuchado que polvo eres y polvo te convertirás, somos polvo de estrella, entonces ya casi que nos toca decir somos ondas y en ondas nos convertiremos y cosas así, ¿cierto? Buenísimo, buenísimo. La diversidad de los fenómenos en los que participan las ondas es tan increíblemente vasta que no nos podemos imaginar, por ejemplo, que podemos hablar de polvo hecho de ondas, ¿por qué no? Piensen en lo siguiente, todas las ondas que hay en el mar de la Tierra están en la Tierra. Tenemos un planeta de ondas, un océano de ondas, cubierto de ondas. ¿Por qué no se puede usted imaginar un montón de planetas en el interior del cual hay olas en el mar, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil pensar en que muchas olas pueden estar reunidas en una región del espacio pequeña? No hay problemas. Las ondas también pueden estar restringidas a espacios pequeños. Por ejemplo, la onda electrónica existe solo alrededor del átomo. La onda de un átomo de hidrógeno solo existe alrededor del átomo. Ojo, onda no significa automáticamente que tengamos que abandonar el concepto de localización. Yo soy un conjunto de ondas, pero estoy bien localizado. Tengo cuerpo, estoy aquí en esta habitación, no me he salido de esta habitación. A ese fenómeno se le conoce en física ondulatoria como de coherencia. Las únicas ondas que son localizadas y se llaman ondas decoherentes. En cambio, cuando hay coherencia ondulatoria, la onda tiene una existencia un poco más extendida, una existencia espacial más extendida. Vamos a hablar en la próxima o en las próximas del principio de superposición. Usted una onda la puede concebir como la suma de muchas ondas y ondas diferentes. Ese concepto va a ser el concepto que nos va a explicar, no sé, el gato de Schrödinger, perdón, el trompe de Schrödinger, ¿cierto? Es un fenómeno de superposición ondulatoria lo que explica el gato de Schrödinger. Chao a los muchachos que están despidiendo. Ahí, con respecto a lo que hablabas de la superposición de ondas, entonces le queda a uno como ciertas dudas que es listo. Entonces la materia está conformada por átomos y los átomos tienen ondas, entonces ¿por qué no se superponen todas las ondas que tenemos mezcladas pues como en el espacio, ¿cierto? Correcto, porque son ondas diferentes. De la misma manera que usted no puede superponer una onda acústica, o sea, el sonido, con las olas en el mar, usted no puede superponer la onda electrónica con una onda quarkónica o una onda de quark. O usted no puede superponer un fotón con un electrón, porque son ondas diferentes. Son ondas, entonces... Pero usted sí puede superponer dos electrones. Dos electrones sí se pueden superponer. A ese fenómeno se le llama entanglement cuántico. Cuando dos electrones se superponen y se produce un efecto de onda completa, que es la superposición de las dos ondas. Es un fenómeno muy bacano también, explica algunos fenómenos muy bacanos en teoría cuántica. Bueno, muchachos, los tengo que dejar porque ya no aguanto más la voz. Tenía razón Joshua, y vea lo que predijo Joshua. En este momento me siento ya con la voz cascadísima. Nos vemos el próximo sábado para seguir metiéndonos destornilladores en el medio del cerebro. Descanse. Muchas gracias. Muchas gracias. Se recupere pronto. Un placer. Gracias por estar todo este rato aquí. Excelente clase, profe.